Hello, dear students. I hope you are pretty good. Espero que estén muy bien. In this video, we're going to learn about comparatives and superlatives. En este video vamos a aprender un poco sobre los comparativos y los superlativos y vamos a ver la diferencia entre los dos. Well, so the comparative is normally used if you want to compare two things, people, etc. Entonces es bien importante que ustedes sepan que los comparativos normalmente los utilizamos cuando queremos comparar dos cosas, personas, objetos y demás. When we compare using short words, one or two syllables, we add er plus then at the end of the adjective. Cuando nosotros comparamos utilizando, digamos, palabras cortas de una o dos sílabas, le tenemos que agregar er más el than al final del adjetivo. For example, he is taller than me. Él es más alto que yo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, como el adjetivo, ¿cierto? Es decir, tiene una sola sílaba, ¿cierto? Tenemos que agregarle er, ¿verdad? Entonces, él es más. Este er quiere decir más. Él es más alto que yo, ¿verdad? Siempre en los comparativos vamos a utilizar el than para que por favor lo tengamos muy presente. My car is cheaper than your car. Mi carro es más barato que tu carro. Right? Good. If an adjective ends in one vowel plus consonant. Si un adjetivo termina en una vocal más una consonante, so we need to double the consonant and add er. Tenemos que duplicar la consonante y agregarle er. Por ejemplo, big, bigger, hot, hotter, thin, thinner, fat, fatter. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos un adjetivo que tiene consonante, vocal, consonante y es de una sola sílaba, debemos duplicar. Recuerden, siempre tenemos duplicar la última consonante y agregar er para estos adjetivos de una sola sílaba. So bear in mind it. If an adjective ends with an y, we change it to I and add er. Si el adjetivo termina en la Y, nosotros le cambiamos esta Y por la I latina y le agregamos ER. For example, happy, happier, funny, funnier, easy, easier, ugly, uglier. ¿Qué es lo que hicimos? Para poder hacer el comparativo, tenemos que cambiar la Y por la I latina y le agregamos ER. Eso es muy importante que lo tengan todos ustedes presente. Okay, when we compare two things or people using long words, three or more syllables, we add more plus adjective plus than. Cuando nosotros comparamos dos cosas o personas utilizando palabras largas o adjetivos de tres o más sílabas, tenemos que agregarle o nosotros le agregamos el more más el adjetivo más el que comparativo. For example, Maria is more beautiful than Jennifer. María es más hermosa, hermosa es el adjetivo, que Jennifer. This book is more interesting than that book. Este libro es más interesante que ese otro libro, ¿verdad? Entonces, si vamos, podemos analizar aquí, por ejemplo, cuántas sílabas tiene este adjetivo. Interesting, 4, ¿cierto? Beautiful, 3. Ahí está. Hay unos casos especiales que nosotros los llamamos las palabras irregulares o los adjetivos irregulares. Es muy importante que ustedes se los aprendan. Por ejemplo, good, que significa bueno, cuando estoy comparando dos cosas para utilizar este adjetivo bueno, debo cambiarlo considerablemente. Es decir, que good pasa a ser better. Por ejemplo,
Cuando yo digo inglés es mejor que español. So English is better than Spanish. ¿Sí? Bad. Bad significa malo. Pero entonces, como voy a comparar, ¿cierto? Va a decir que algo es peor que, digo, it is worse than this. Esto es peor que esto otro. ¿Mm? Far significa lejos, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a utilizarlo en comparativo, por ejemplo, más lejos, digo farther. ¿Listo? Little, que es un poquito, en la parte comparativa se utiliza como menos, ¿cierto? Menos es menos que. Entonces digo less. More, ¿cierto? Que en este caso es más. En la parte comparativo tengo que utilizarlo como match. So, bear in mind those words. Better, worse, farther, less, and match. So, now we're going to write sentences using the words below. Vamos a escribir oraciones utilizando las palabras de acá abajo, estos adjetivos, ¿no? De manera comparativa. For example, English is more interesting than mathematics. Inglés es más interesante que matemáticas. My brother is shorter than my sister. Mi hermano es más bajito que mi hermana. My town is farther than her town. Mi pueblo es más lejos que el de ella. My car is more expensive than yours. Mi carro es más costoso que el tuyo. English is easier than French. El inglés es más fácil que el francés. Sáchica is smaller than Villa de Leyva. Sáchica es un pueblo, ¿no? Entonces Sáchica es más pequeño que Villa de Leyva. Good. Entonces quedaría better, ¿no? Por ejemplo, Spanish is better than English. Español, el español es mejor que el inglés. Higher. El Cocuy is higher than el Ruiz. El Cocuy es más alto que el Ruiz. Solo just this is just an example. Es solo un ejemplo, ¿no? No es cierto. Beautiful. My mom is more beautiful than her mom. Mi mamá es más hermosa que su mamá, la mamá de ella, ¿cierto? Bad. For example, my cell phone, bueno, aquí quedaría bad, pasa a ser worse. Entonces, my cell phone is worse than yours. Mi teléfono es peor que el tuyo. ¿Sí? No, just for giving an example. Solamente por dar un ejemplo, ¿ok? Bueno, if you want to compare three or more things, so people or things, people, etc., you use the superlatives. Entonces, si queremos comparar tres o más cosas, tenemos que hablar de un superlativo, ¿no? De que algo es más que eso, ¿cierto? So, when using short words, one syllable, we add the plus adjective plus est. Entonces, cuando utilizamos palabras cortas o adjetivos de una sola sílaba, tenemos que agregarle de, que significa el adjetivo, y est, ¿sí? Vamos a mirar. The car is the fastest of all. Entonces, the red car, perdón, o red car. El carro rojo es el más rápido de todos en estos tres, ¿verdad? Es decir, que estoy haciendo, no estoy comparando directamente, pero sí estoy hablando del superlativo, de lo que, de lo más, ¿cierto? Es decir, que hago una comparación interna para sacar un superlativo, ¿cierto? Entonces, en este caso, el carro rojo es el más rápido de todos, de estos tres, ¿cierto? Or in the group, o en el grupo. Dinosaur is the tallest. Entonces, en este caso, de acuerdo con la imagen, el dinosaurio es el más alto. ¿Más alto que por qué? ¿Por qué es el más alto? Porque ellos son los más bajitos, ¿cierto? En este sentido. Ok. So, when using long words, three or more syllables, we add the most plus the adjective.
Cuando utilizamos palabras largas o adjetivos de 3 o más sílabas, nosotros agregamos the most y el adjetivo, ¿no es cierto? So, for example, he is the most intelligent student in the class. Él es el estudiante más inteligente de la clase. Estoy sacando el superlativo porque es el más. De cierta manera hago una comparación. Lo que decimos es una comparación interna para hacer esta afirmación, ¿verdad? So she's the most beautiful girl in the world. Ella es la chica más hermosa del mundo. Por ejemplo, si estoy analizando este ejemplo en un Miss Universe, en Miss Universo, ¿no es cierto? Yo puedo decir que la Miss Universe is the most beautiful girl in the world. ¿Sí? Es decir, que intrínsecamente o aquí digamos, en nuestra mente estamos haciendo una comparación para sacar el superlativo. Que quede claro que es el comparativo, comparar y el superlativo. A partir de esa comparación doy una afirmación sobre lo que es más, sobre esa persona que sobresale de las anteriores o esa cosa o ese objeto. Importante, importante saber que en la parte superlativa, así como en la parte comparativa, tenemos adjetivos o palabras que son irregulares, en la parte superlativa también. Good en comparativo era better, ¿cierto? Pero en superlativo pasa a ser the best, ¿sí? Por ejemplo, él es el mejor estudiante de todos. So he is the best student in the group. Él es el mejor estudiante en el grupo. Bad, por ejemplo, this is the worst brand, or this is the worst cell phone brand. Esta es la peor marca de teléfonos. This town is the farthest. That means, bueno, aquí en este caso fue un spelling también. Podría ponerlo aquí con EST, the farthest. Es el más lejano, ¿no es cierto? Es el pueblo más lejano. So, bueno, y en este caso, little, que significa lo más poquito, ¿cierto? Como las sales, la medida más pequeñita. So, salt is the least measure, ¿sí? Como la cantidad, el granito también, los granitos de arena. Bueno, puedo hacer como esos ejemplos. Solamente por mencionar, recuerden que todos los adjetivos que son irregulares, en su forma comparativa y en su forma superlativa, tienen digamos, se escribe de manera diferente. So, for example, Daniel is the most creative teacher. Daniel es el profesor más creativo. My bathroom is the tidiest in my house. Mi habitación es la más organizada en la casa. My town is the farthest. Mi pueblo es el más lejano. English is the most important subject. Inglés es bueno, la asignatura más importante. My brother is the messiest. Mi hermano es el más desordenado de todos. In our house, en nuestra casa. My aunt, or my uncle, sorry, my uncle is the biggest in our family. Mi tío es el más alto en la familia. Susan is the best student in the class. Susan es la mejor estudiante en la clase. My car is the noisiest in my neighborhood. Mi carro es el más ruidoso en el barrio. My dad is the most handsome man in my town. Mi papá es el hombre más hermoso en mi municipio. And this is the worst cell phone in the world. Entonces, este es el peor teléfono en el mundo. Ok, entonces, vamos a ir recapitulando. Entonces, tenemos algunos adjetivos, ya habíamos hablado de los que eran de una sílaba, dos sílabas y los que son irregulares. Entonces, por ejemplo, estos primeros, estos que tienen entre una y dos sílabas, por ejemplo, está short, hike, cold, simple and clever. ¿Sí? Estos adjetivos, ¿sí? En su forma comparativa, simplemente, ¿qué hacemos? Le agregamos er, ¿cierto? Shorter, cuando algo es más pequeño que otra cosa. Higher es más alto que, es más frío que. Colder, simpler es más simple o más fácil que. Clever es más inteligente que, ¿cierto? Y porque estoy comparando
comparar dos cosas, dos personas, dos objetos y demás. Pero en la parte superlativa recuerden que es una comparación que hacemos interna para sacar una conclusión externa. Entonces, por ejemplo, es el más pequeño, es el más alto, el más frío, el más simple, el más inteligente. Clever es sinónimo de smart o intelligent, para que por favor no se les olvide. Ya con la parte de los adjetivos largos, por ejemplo, tenemos interesting, que tiene 4 sílabas, beautiful, que tiene 3, intelligent, que tiene 4, expensive, que tiene 3, dangerous, que tiene 3 sílabas. En su parte comparativa, recuerden que es diferente a los que tienen una o dos sílabas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso pasa a ser more interesting o more interesting, más interesante, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos que agregarle el than. Más interesante que, más hermoso que, más inteligente que, más costoso que, más peligroso que, ¿verdad? Y en la parte superlativa, el more se convierte, ¿cierto? Entonces es most, el más interesante, ¿cierto? Inglés es la materia más interesante. So English is the most interesting subject. My mother is the most beautiful woman in the world. Mi mamá es la mujer más hermosa en el mundo. My brother is the most intelligent in the class. Mi hermano es el más inteligente de la clase. And my car is the most expensive. Mi carro es el más costoso. And snakes are the most dangerous animal in the world. Or the snake is the most dangerous animal in the world. La serpiente es el animal más peligroso. ¿Sí? Recordar, volvemos a lo mismo. Superlativo, el más, lo más, ¿sí? Y comparativo cuando comparo directamente dos cosas. Bueno, entonces, por ejemplo, el comparativo de intelligent será is more intelligent than, funny, que es este otro, que es, ¿cierto? Ah, digamos, chistoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, is funnier than, es más chistoso que. Careful, cuidadoso, es más cuidadoso que. Is more careful, ¿sí? Than. Smaller, entonces acá, por ejemplo, smaller than, más pequeño que. Boring, is more boring than, es más aburrido que. ¿Sí? Entonces recuerden, hay que tener presente el conteo de las, digamos, de las sílabas. ¿Sí? Which of the adjectives are irregular? Entonces, ¿cuáles de estos adjetivos son irregulares? Ya tenemos que saberlo. Entonces tenemos acá little, good, bad. ¿Qué otro por aquí podemos tener? Creo que ya. Eso sería, ¿no es cierto? Esos serían los adjetivos que son irregulares. Hay que tener cuidado con estos adjetivos a la hora de trabajarlos. Ok, so en este caso podríamos decir que Cindy is as beautiful as Pamela. Entonces Cindy es tan hermosa como Pamela, solamente para abrir un poco este espacio de los comparativos y superlativos, pero pues esto no lo tendremos en cuenta en el examen final. Entonces vamos a terminar con este ejemplo acá. Gordon is as fat as Tom is as fat as Gordon. Tom es tan gordo como Gordon, ¿verdad? Y bueno, eso es para mirar otro tipo de comparativos, pero igual como lo dije anteriormente, hasta aquí vamos a trabajar los temas. Entonces, recuerden, espero que se puedan repasar la cuestión de los adjetivos, los que son regulares, ¿cierto? Los que son irregulares, ¿sí? Y qué pasa con ese tipo de adjetivos. Nos vemos en una sesión sincrónica para trabajar más a profundidad estos temas.